podéis ir buscando el Salmo 104, pero antes de entrar en el Salmo 104, me gustaría hacer un pequeño examen, sorpresa. Es muy fácil, pero cuando hablamos, por ejemplo, ¿quién murió en la cruz? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? El Hijo, muy bien. Ahora, ¿quién reparte los dones a los creyentes? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? El Espíritu, muy bien. Ahora, ¿cuándo oramos? ¿Nos dirigimos al Padre, al Hijo o al Espíritu? Normalmente al Padre. Bueno, no sé si vale la pena seguir con el examen porque veo que estáis muy bien informados. El pasado julio empezábamos una serie en verano sobre los atributos de Dios. Y el primero que tratamos fue el que tenemos un Dios que es trinitario. Y lo que vimos es que los cristianos tenemos un solo Dios, pero que son tres personas. Es un Dios tripersonal, Padre, Hijo y Espíritu. Hoy empezamos, como ha dicho Marcelo, otra serie en la cual nos vamos a estar fijando en las diferentes personas de la Trinidad y cómo cada una de ellas tiene unos roles o unos aspectos específicos que la propia Escritura nos enseña. Y esa serie la empecé recordando las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, donde dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y me parece apropiado empezar también hoy con estas palabras, porque nos recuerda que si hemos empezado a conocer a Dios, nuestra vida eterna ya ha empezado. No sé si lo habíais pensado. Si hemos empezado a conocer a Dios, nuestra vida eterna ya ha empezado. Así que bueno, te animo estos meses a que puedas estar disfrutando domingo tras domingo de cómo conocemos más a nuestro Dios y de cómo eso es en parte nuestra vida eterna. Y la primera parte de esta serie, estos primeros domingos, vamos a enfocarnos en la persona del Padre. Así que hoy vamos a ver al Padre como creador y como cuidador del universo. Dios Padre, creador y cuidador. Hemos cantado hoy una canción, la del credo. Yo no sé si sabéis bien lo que es el credo, pero se remonta a tiempos muy primitivos de la Iglesia. Y el credo apostólico empieza diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pues también lo sabéis. Bueno, pues yo me voy a sentar ya. No, pero muy bien, muy bien. Bueno, así es como empieza el credo apostólico, una de las confesiones de fe cristiana más antiguas que existen. Y no es casualidad que esta frase que hemos dicho ahora sea la primera que se dice, porque realmente es una de las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana. Y si tú eres cristiano, pues quizá te parece algo súper evidente que Dios ha creado el mundo, ¿no? Es como, no hace falta casi ni pensar en eso. Pero el mundo en el que vivimos piensa totalmente distinto, ¿verdad? Ya también dije hace unos meses una frase de Stephen Hawking, uno de los científicos más reconocidos del último siglo. Y este científico dijo que no hay lugar para Dios dentro de las teorías de la creación del universo. O sea, uno de los científicos más famosos dice: no hay lugar para Dios en las teorías de la creación del universo. ¿Qué le responderías tú? ¿Qué le responderías a alguien de tu trabajo, a alguien de tu instituto, de tu universidad que viene y te dice: bueno, eso de creer en Dios como creador, eso es de tiempos pasados, eso ya lo hemos dejado atrás? ¿Qué le podríamos decir? Vamos a ver hoy en el Salmo 104, aprovechando que hemos empezado los salmos los viernes, que hoy hemos leído ya 2 salmos, pues seguimos con los salmos. Salmo 104 es un salmo que nos recuerda que Dios es quien ha creado,
y quien cuida el universo. Y lo que vamos también a ver es cómo eso, qué implicaciones tiene para nosotros como Iglesia. O sea, no es solo una teoría bonita, sino qué nos implica a cada uno de nosotros. Empezamos en el versículo 5, donde vamos a ver al Padre que crea. Versículo 5 del Salmo 104. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos, y de allí jamás se moverá. La revestiste con el mar, y las aguas se detuvieron sobre los montes. Pero a tu reprensión huyeron las aguas. Ante el estruendo de tu voz se dieron a la fuga. Ascendieron a los montes, descendieron a los valles, al lugar que tú les asignaste. Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar. Jamás volverán a cubrir la tierra. El salmista considera como Dios es el creador de la tierra. Versículo 5 dice que Dios la ha puesto, la ha establecido sobre sus cimientos, de donde jamás se moverá. Luego también va hablando de cómo pues, la viste la tierra con el mar, con las aguas, cómo pone fronteras y límites a esas aguas. Y no es una descripción tan exhaustiva como podemos encontrar en Génesis 1, porque aquí nos encontramos con un lenguaje totalmente poético, muy literario. Pero queda una idea clara, ¿verdad? Dios es el que ha creado la tierra. Por supuesto, no es una idea nueva en la Biblia, aquí en el Salmo 104, y de hecho podríamos decir que esto que estamos diciendo es lo primero que enseña la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que miles y millones de personas leen el 1 de enero? Porque hay mucha gente que dice, el 1 de enero voy a leer toda la Biblia este año. Entonces, cogen su Biblia animados, abren Génesis 1.1 y ¿qué es lo primero que se encuentra una persona al abrir Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, esa es la verdad más fundamental de toda la Biblia. O sea, es el principio. Lo primero que alguien aprende al abrir la Biblia es que Dios creó los cielos y la tierra. Y esta es la cosa más segura que todos nosotros podemos saber sobre la tierra. O sea, podemos estudiar un montón de cosas, el tamaño de la Tierra, su velocidad de rotación, la inclinación, la distancia con Marte y Neptuno y un montón de cosas. Podemos estudiar cómo funciona el ciclo del agua, las células que hay en un bosque, un montón de cosas. Pero lo más seguro, y no hay afirmación tan cierta como la de que Dios ha creado todo lo que existe. Pero el salmista también nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que Dios crea la tierra también con un orden, ¿verdad? Unos límites, con belleza. Como ya hemos dicho, la descripción en el Salmo 104 es bastante poética, pero eso dice como que Dios cubre la tierra con el mar, pone las aguas, pone los montes, da un recorrido. Dios crea el universo, pero lo hace de una forma precisa, con detalle, ¿verdad? No es como un trabajador chapucero que lo hace todo rápido, ¿no? O como el estudiante que el último día está acabando el trabajo porque mañana lo presenta y lo hace rápido y corriendo. Dios crea la tierra con orden, con belleza, al detalle. Ahora, esto que estamos diciendo esta mañana, ya hemos dicho que para la gente que está afuera es algo totalmente ridículo. Es incluso polémico para algunos, ¿no? La noción de un Dios que ha creado todo lo que existe es contracultural. ¿Tú quieres que se rían de ti? Sal en la tele y di que crees que Dios ha creado los cielos y la tierra. Quizás si sales en la tele vestido o pintado de naranja o yendo de plató en plató criticando a otras personas, quizá no se ríen de ti.
Pero si tú dices que crees que Dios ha creado los cielos y la tierra, lo más probable es que digan, bueno, Señor, usted váyase por la puerta porque no tiene sitio aquí. No es una creencia que hoy en día compartan con nosotros. Ahora, les podríamos preguntar, ¿qué alternativa ofrece el mundo a la hora de explicar todo lo que tenemos aquí? O sea, ¿qué alternativa ofrece el mundo a un Dios creador? ¿A qué conclusión creéis que han llegado después de cientos y cientos de años de investigación y de millones y millones de euros invertidos? Después de observar la complejidad de la vida biológica, después de observar cómo funciona el cuerpo humano, después de medir y de ver lo tremendamente ajustadas que están las constantes del universo, después de toda esta acumulación de evidencias, ¿sabéis cuál es hoy en día la respuesta científica? Chiripa. Estamos aquí de suerte, de casualidad. Esa es la respuesta después de tantos años de investigación. Estamos aquí de casualidad. Entonces, si alguna vez te sientes así un poco avergonzado de creer que Dios ha creado el universo, piensa que la otra persona, su respuesta todavía es más ridícula, podríamos decir, ¿verdad? Estamos aquí de casualidad. Eso es lo que el mundo piensa. Y yo no sé los que habéis tenido niños pequeños, si os acordáis, pero para mí la mente de un niño de 1 año es casi de las cosas más aleatorias que existen, ¿verdad? Porque tú pones a un niño de 1 año en una guardería con juguetes y vuelve a los 5 minutos. ¿Qué encontrarás? Pues un desastre, un pequeño desastre. Vuelve a los 20 minutos. ¿Qué encontrarás? Un desastre aún más grande. Vuelve a la hora. Desastre total. O sea, el azar lo que acaba provocando no es orden. Tú no esperarás encontrar cuando llegues pues, un mural súper bien pintado. Si tú le das a un niño un boli y un papel, no esperarás que te escriba los primeros versos de algún poema de Quevedo. Diría, es ridículo pensar que un niño con su mente azarosa puede llegar a hacer eso. Pues lo que el mundo cree es eso. El mundo cree que este mundo, así como lo vemos tan bonito y donde las cosas funcionan de una forma tan especial, ha sido por azar. En cambio, ¿qué nos enseña la Biblia? Pablo, por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. En Hechos 17 también, Pablo ahí hablando en el Areópago, dice que el Dios que hizo el mundo y todo lo que en Él hay. El testimonio de la Escritura es claro. Dios es el creador del universo. Dios Padre es creador de todo, así que no te avergüences de pensar algo diferente a lo que los expertos de hoy en día dicen. Pero bueno, el salmista no se detiene en este punto, no se detiene solo en la creación, sino que si nos fijamos en el Salmo 104, la mayor parte del Salmo tiene que ver con el cuidado y el sustento del Padre sobre la creación. Y en el segundo punto vemos el Padre que cuida. Vamos al versículo 10 y leemos. Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, los asnos monteses mitigan su sed. Junto a ellos habitan las aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre. El salmista celebra en estos versículos y en los siguientes cómo el Padre
tiene cuidado especial de su creación. Da de beber a las bestias, da un hogar a las aves, hace brotar hierba. Dios no es un padre descuidado, sino que Dios es un padre cuidadoso. Y en este salmo no vemos a un Dios soberano que demuestra un gran poder en su creación y que luego, digamos, se aparta, ¿no? Bueno, ahí te apañas tú. Sino al revés. Este salmo nos muestra a un padre que está encima, que está cuidando. El padre es cuidador también. Y fijaos también en la amplitud del cuidado, ¿no? Vemos como Dios habla, aquí el Salmo habla de que Dios proporciona agua para los animales, Dios provee alimento para el ganado y para el ser humano. Más adelante habla de los nidos de las aves, los montes para las cabras, madrigueras de los conejos. O sea, Dios provee alimento y refugio para sus criaturas. Pero no solo eso, además vemos que Dios también se preocupa del ser humano, no solo para que sobreviva y vaya tirando, sino que se preocupa también que disfrute de su creación. Versículo 15 habla del vino que alegra el corazón del hombre y del aceite que hace brillar su rostro. El versículo 19 habla de que Dios hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Vemos que Dios provee también no solo de alimento ni refugio, sino que provee de un orden para la creación, de un ritmo, de, digamos, unos ciclos vitales en los que el ser humano se puede sentir cómodo y puede disfrutar de la creación. Si seguimos con este salmo, veremos también cómo se nos muestra un Dios que se encarga de sostener, cuidar y de renovar también la creación. Versículo 27 en adelante. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Vete incluso como la providencia de Dios y el cuidado con el mundo va más allá de dar alimento y refugio, sino que también Dios da la vida y Él la quita. Pero Dios además sigue creando todavía, sigue renovando la vida en la tierra. Ahora, es triste que me tenga que detener un momento aquí, pero es necesario. Porque cuando tocamos el tema del cuidado de Dios, de la providencia, y entonces aparecen temas como la muerte, la enfermedad, algunos que se denominan cristianos echan un paso atrás y dicen, bueno, Dios no tiene que ver con la muerte y la enfermedad. No, Dios es todo vida, es bendición, es cosas buenas, pero cuando llega la muerte, cuando llega la enfermedad, dicen, no, Dios no tiene nada que ver con eso. No podemos decir que Dios sea responsable de nada de esto. Hablan de cosas como que son solo consecuencia del pecado. Esto es culpa solo del ser humano y Dios no tiene nada que ver. Leía, por ejemplo, un artículo. Decía, Dios se abstiene de estar interfiriendo continuamente en todo lo que sucede en la tierra. Después sigue hablando sobre el sufrimiento de los primeros discípulos y dice, bueno, todo esto sucederá no porque Dios lo haya planificado así, sino porque forma parte del precio del discipulado en medio de un mundo incrédulo, injusto, perverso y violento. ¿Os dais cuenta, no? Lo que está diciendo. Está diciendo, los discípulos sufrieron, dicen, pero no es que Dios lo hubiera planificado así, es que no había más remedio. Eso en un mundo caído, pues es lo que hay. Pero es el Dios, este es el Padre del que nos habla la Biblia. Fijaos Mateo 6, 26. Dice Jesús, mirad las aves del cielo,
que no siembran, ni siegan, ni recogen graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Y más adelante dice, observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan, pero os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de estos. Pablo también en el discurso que mencionábamos del Areópago dice que Dios da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es un Padre que cuida y que gobierna su creación. Y Dios está en control de todo lo que hay en el mundo. Desde el movimiento de los planetas que están más lejos, el sistema solar, el Sol, todo eso hasta la célula más pequeña que existe. Todas las motas de polvo que hay por aquí volando, la dirección, la trayectoria, cada átomo está controlado y gobernado por Dios. Ese es el Dios que nos muestra las Escrituras. Y qué descanso realmente es saber esto, ¿no? Qué paz produce saber que Dios controla hasta el más mínimo detalle de su creación. Cuando alguien que queremos se pone enfermo, cuando alguien que amamos muere, qué consuelo es saber que nada ha ocurrido sin que Dios así lo haya dispuesto. Qué consuelo es saber que el cuidado de Dios nunca deja de ser. Y pensando en este punto, viendo cómo Dios es un Padre, o el Padre es no solo creador del universo, sino también cuidador, me venía a la mente cómo a veces muchos de nosotros somos padres de algunos proyectos. Ya no hablo de niños, o también puede ser de niños, pero a veces somos padres de ideas que nos parecen muy buenas, ¿no? Y las iniciamos y quizá pues, pueden ser ministerios en la iglesia o grupos con alguien y decimos, esto es muy buena idea, vamos a empezarlo. Y al medio año esos proyectos son huérfanos, porque ya no tienen un padre que los esté cuidando. Empezamos algunas cosas y luego a la que nos desanimamos un poco lo dejamos, ¿no? Puede pasar. También pueden ser que algunos padres muy ilusionados con la idea de tener hijos, pues los tienen, pero cuando los tienen parece que están más tiempo en Facebook o en Instagram o no ponen el amor de mi vida y ponen una foto de su hijo, pero luego tienen el hijo al lado y no son capaces de jugar con ellos, ¿verdad? Dios no es así, el Padre no es así, el Padre no es alguien que crea y se olvida de su creación, sino que el Padre es alguien que cuida, que está presente continuamente con su creación. Pasamos ahora al tercer punto, donde vemos que el Padre delega también. Porque hasta ahora hemos visto, ¿no? Dios el Padre es creador, Dios el Padre es cuidador, pero vemos que una faceta interesante del cuidado de Dios sobre esta creación es que parte de este cuidado lo ha delegado al ser humano. Volviendo al Salmo 104, nos fijamos en dos versículos. Por un lado, el versículo 14. Dice, Él hace brotar la hierba para el ganado y la vegetación para el servicio del hombre, para que Él saque el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace brillar su rostro y el alimento que sustenta el corazón del hombre. Luego el versículo 23 dice, sale el hombre a su labor, a su labranza hasta la tarde. Estamos hablando de que Dios cuida de su creación, que es un Padre cuidador. Pero en estos versículos y en otras partes de la Biblia, vemos que el cuidado de Dios sobre la creación Dios usa agentes intermedios, que son los seres humanos. Porque fijaos las cosas de las que hablan estos versículos. Habla de pan, vino y aceite.
¿Alguno de estos productos los encuentras tal cual en la naturaleza? Por ejemplo, José, has estado ahora con los olivos. ¿Has encontrado alguna fuente de aceite? ¿Seguro? ¿Has buscado bien? ¿Alguien ha encontrado en algún bosque o en alguna viña una fuente de vino? ¿O un árbol que dé baguettes? ¿Alguien lo ha encontrado esto? No, ¿verdad? ¿Por qué? Dios da el alimento, pero supone también que el ser humano trabaja, que el ser humano interactúa y que con lo que Dios le da, él también, genera y él también forma parte del cuidado de Dios sobre la creación. Luego hablamos también del agricultor que trabaja la tierra, que riega el campo, que recoge el trigo. A veces la provisión de Dios es directa. Hay fuentes de agua, existen, ¿verdad? Y el ser humano no ha tenido que hacer nada. Y hay alimentos que se comen directamente del árbol. Pero otras veces el sustento de Dios viene a través también del trabajo del ser humano. Y esto no sucede porque Dios sea incapaz de cuidar de su creación, ¿verdad? No tenemos un Dios que, es que necesito ayuda porque tengo demasiado trabajo. Esto sucede porque Dios lo ha querido así y porque Él nos ha concedido, y en sus planes está, que el ser humano participe del cuidado de la creación. El Padre cuida, pero el Padre también delega. Y esto no es nuevo. En Génesis 1, 26 al 28 leemos lo siguiente. Cuando Dios está creando todo el universo, dice allí, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En estos versículos tan conocidos vemos como Dios, al crear al ser humano, le hace varios encargos, ¿no? Dios no le crea al ser humano para que esté ahí en la tierra sin hacer nada, sino no solo para existir, sino que Dios delega en él, en el ser humano, funciones de gobierno, funciones de procreación y funciones de administración. Y es importante ver que toda la raza humana está llamado a eso. Todos los seres humanos, no solo el pueblo de Dios, no solo los creyentes. Dios ha llamado a todos los seres humanos a cuidar de su creación, a administrarla y pues a encargarse de ella. ¿Qué es lo que ocurre en Génesis 3? Pues que este cuidado, después de que el ser humano peca y maldice la tierra, se vuelve más difícil, ¿verdad? Porque ya allí en Génesis 3 vemos cómo, por ejemplo, la mujer pare con dolor. Pues eso me han dicho, es verdad, ¿no? Sí, es verdad, lo he visto. La mujer pare con dolor, pero es que no solo la mujer pare con dolor, además el hombre, ¿qué tiene ahora? ¿Qué? Sudar para comer su pan. Dice que la tierra, bueno, amén, exacto, amén, que sudemos mucho, ¿no? Pero, digamos, es más difícil. Después de que el hombre peca, el cuidado de la creación se vuelve más difícil. Y la tierra produce espinos, todo se complica. Pero que se complique no implica que ya no haya que hacerlo. El llamado de Dios a todo ser humano sigue siendo el de cuida de la creación que yo te he dado. Así que tenemos un Padre que delega. Ahora, que delega no significa que se desentiende, ya lo hemos dicho. No es que nos deja ahí, venga, apañaos vosotros. Él está con nosotros. Él cuida la tierra con nosotros. Él está totalmente involucrado en el cuidado de la creación. Seguimos adelante y
Bueno, no seguimos adelante, vamos a pensar un poco. ¿Cómo estamos cuidando nosotros de la creación? ¿Cómo lo estamos haciendo? Ahora, es fácil ponernos a pensar, ¿no? Y pensar cómo el ser humano está destrozando el planeta y la creación que Dios le ha regalado. Es fácil pensar en las grandes multinacionales que tienen plantas por no sé dónde y que contaminan un montón y que explotan a los niños. Es fácil pensar en gobiernos que no respetan tratados internacionales y que no se preocupan realmente por cuidar este planeta. Es fácil, ¿no? Como echarle las culpas a ellos. Pero la pregunta es, ¿cómo estás cuidando tú de la creación que Dios nos ha dado? ¿Cómo estás ejerciendo la función que Dios ha delegado en ti? Y quizá no puedes luchar contra el cambio climático, contra sequías, contra terremotos y estas cosas. Eso puede ser que, aunque podamos contribuir, pero quizá está fuera de nuestro alcance. Pero ¿qué hay de las personas que te rodean? Porque ellas también son creación de Dios. ¿Cómo estás cuidando de tu familia? ¿Cómo estás cuidando de tus amigos, de tus vecinos? Todos ellos son creación de Dios. Incluso podríamos hablar, aunque quizá yo no debería hablar muy alto, de cómo estás cuidando tu propio cuerpo, ¿verdad? Ahora me tendría que sentar, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Tienes dominio propio sobre la comida? ¿Te preocupas de estar sano para poder cuidar a tus familiares? ¿Cómo estamos cuidando la creación de Dios? Seguimos ahora al último punto y ahí vemos cuál es la respuesta adecuada a todo lo que estamos viendo en esta mañana. Si volvemos al Salmo 104, vemos que la última sección es como puro gozo y alabanza. Fijaos a partir del versículo 31. Dice, sea para siempre la gloria del Señor. Alégrese el Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Al Señor cantaré mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Séale agradable mi meditación. Yo me alegraré en el Señor. El salmista aquí está que rebosa de alegría. O sea, está escribiendo como Dios es el creador, Dios es el cuidador de este mundo. Y al pensar en todas estas cosas, le surge la necesidad de explotar y decir, sea para siempre la gloria del Señor. Esto nos pasa cuando nos gusta algo, es como tenemos esa necesidad. Tu mujer te hace algo que te gusta mucho de comer, te quiero, cariño, ¿verdad? Cuando vemos un golazo, ¡ay, qué golazo! Y aplaudimos. Porque cuando vemos algo que nos gusta, nos surge eso, ¿verdad? Pues es lo que le está pasando al salmista. Está pensando en todo lo que Dios ha hecho y estalla de alabanzas. Y no está solo al final. El Salmo 104 empieza con alabanzas y si tú vas mirando encontrarás frases, ¿no? De, cuán innumerables son tus obras. Es que el salmista no puede contenerse. ¿Y no te pasa a ti lo mismo? ¿No nos quedamos asombrados pues, a ver la forma en que Dios ha creado el universo? Pues podemos ponernos delante de una montaña y observar lo grande que es y quedarnos alucinando. Podemos ver cosas pequeñas como una flor, pues la miramos con detalle, el tallo, cómo los pétalos están puestos y te sale decir, qué bonito, ¿no? Cuando nos fuimos este diciembre de Gaiolá, el último día nos regalaron una pecera con 2 peces pequeñitos, una pecera pequeña. Nunca hemos querido tener mascotas, seguimos sin querer tener mascotas. Pero bueno, era un detalle, no era para nosotros, era para las niñas. Nos regalaron 2 peces. Queda solo un pez, porque era un poco pequeña para los dos y
Bueno, ese es otro tema. Pero a veces me he parado a mirar un pez, ridículo, es pequeño, pero si te fijas en los detalles, o sea, el degradado de los colores, las aletas, cómo se funden con el agua, cómo se mueve, es precioso. O sea, lo estás mirando, un pez pequeñísimo, y en ese pez pequeñísimo ya te sale decir, Señor, qué bonito, ¿no? Pues ahora el salmista está pensando en toda la creación y le está saliendo decir, qué bonito, Señor, qué bonito. Versículo 1 dice, oh Señor Dios mío, cuánto te has engrandecido. Que el Padre es creador y cuidador nos lleva a decir lo mismo que el salmista en el versículo 33. Al Señor cantaré mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Y como ha dicho Marcelo, el viernes veíamos con Manuel cómo los salmos nos ayudan en nuestra vida espiritual, cómo son oraciones, canciones, alabanzas que nos dan un modelo para que nosotros también podamos expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones respecto a Dios. Y la vida de un creyente no es solo intelecto. Y os lo digo yo que soy medio alemán y los alemanes tendemos como a ser fríos y todo calculado, todo información. Pero es que eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la vida cristiana es más que conocimiento. Es también sentimientos, son emociones. La vida cristiana es una relación de amor viva con un Padre que nos ha creado y con un Padre que nos ama de una forma especial. Así que si tu cristianismo es todo mente, si tu cristianismo se parece si tu relación con Dios se parece a tu relación con Hacienda, ¿no? De yo cumplo aquí mis obligaciones y la otra parte cumple sus obligaciones y digamos cada uno por su lado. Si tu cristianismo se parece a eso, me compadezco de ti, porque eso no es lo que la Biblia enseña y no es lo que Dios busca. Dios desea tu corazón, desea tu afecto, tu vida entera, no solo tu obediencia. Por otro lado, no caigamos ahora en un sentimentalismo, ¿no? Y en la adoración con los ojos blancos y mucho movimiento, pero vacía de contenido, ¿verdad? Mirad en qué se basa la adoración y la alegría del salmista. No es solo en lo que ve en la tierra, sino en la meditación que hace sobre ello. Versículo 34. Séale agradable mi meditación, yo me alegraré en el Señor. El cantar a Dios por siempre está anclado en meditar en Dios por siempre. Las dos cosas van de la mano. Si la meditación no lleva a una adoración externa, no es meditación. Y si la adoración externa no se basa en la meditación en Dios, en conocerle más profundamente a través de su palabra y de su obra, entonces no es una adoración agradable a Dios. Por tanto, hemos visto entonces en este Salmo 104 cómo se nos muestra a un Padre creador y a un Padre cuidador. Y además se nos enseña cómo también debemos responder ante este hecho, ¿no? Que es, por un lado, cuidando también nosotros de la creación, pero además respondiendo en adoración y en alabanza a Dios. Pero el Salmo no ha acabado. Fijaos en el versículo 35. Parece una nota un poco que desafina, porque estamos en este salmo que es tan precioso, está hablando de la armonía con la que todo funciona, cómo Dios cuida al mundo, qué precioso, Señor. Y llega el versículo 35 y dice, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Así de repente, ¿no? Y te quedas, ostras, ahora ya casi estaba acabando y de repente, ¿cómo saca este tema?
salmista está reconociendo, meditando en la creación de Dios, viendo lo perfecta y lo bella que es su creación, pero reconoce una cosa, es que no todo funciona como debería. La tierra está enferma. Y esto ya lo vimos en Romanos 8, ¿verdad? Pablo nos recuerda que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. O sea, la creación está enferma, la creación está sufriendo. Y toda esta perfección que hemos visto en el Salmo 4, de alguna manera nos la hemos cargado, ¿no? Yo creo que no tenemos que pensar demasiado en desastres que están ocurriendo, ¿verdad? ¿Por qué llevamos una mascarilla? Pues porque hay una pandemia que está arrasando todo el mundo. Pero no solo eso, pensamos en las sequías, pensamos en el hambre que hay en el mundo. Y cuando vemos el Salmo 104 y la situación del mundo, ¿qué podemos pensar? ¿Que el Padre se ha olvidado de cuidar el mundo? ¿Acaso Dios está muy ocupado o acaso Dios ya se ha desentendido de la creación? No es así. Fijaos, Romanos 8 también decía que queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios. O sea, dentro del plan de Dios está que la creación enferma en algún momento ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo el Padre cuida de su creación enferma? ¿Qué solución ha puesto para esta enfermedad? El cuidado del Padre ha sido tan extremo con la creación y lejos de alejarse de nosotros y decir, bueno, pues ahí os quedáis con vuestra rebeldía y vuestro pecado. El cuidado del Padre ha sido tan extremo con la creación y se ha involucrado hasta tal punto que ha enviado a su propio Hijo Jesús para restaurar y para sanar a esta tierra. Lo que como seres humanos hemos dañado y destruido solo puede ser arreglado a través de la provisión que el Padre ha enviado al mundo. Y todos sabemos el versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito. El Padre amó tanto al mundo, no solo a los seres humanos, Dios amó tanto al mundo que ha enviado a su Hijo Jesús. Jesús es quien con su vida, muerte y resurrección empieza a restaurar ese Edén, esa creación, ese paraíso que el ser humano perdió por culpa del pecado. Y esa restauración culminará un día, ¿verdad? Tenemos la esperanza que habrá un día donde habrá cielos o tierra nueva, cielos nuevos, ¿verdad? Pero eso solo será posible, ¿por qué? Porque Jesús ha muerto por nuestros pecados. Sin la provisión del Padre, si Dios no fuera un Padre cuidador que envió a su Hijo Jesús, el Salmo 104 sería solo un lamento, un recuerdo de que, los tiempos pasados fueron mejores. Pero gracias a Jesús tenemos la esperanza que lo que perdimos lo recuperaremos. Tenemos la esperanza de que lo que leemos en el Salmo 104 volverá a su cumplimiento total. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Ahora, ¿qué implicación tiene que el Padre, que es creador, y el Padre que es cuidador, qué implicación tiene para nosotros o para la misión de la Iglesia?
Está muy bien que creamos, ¿no?, que el Padre ha creado todo lo que existe y que además lo cuida. Está muy bien saber que el Padre también pues, nos ha delegado ciertas funciones y está muy bien también que respondamos en adoración y en alabanza a nuestro Dios. Pero ¿cuál es nuestro papel como Iglesia en todo esto? Fijaos ya en el final del Salmo 104. Después de esta nota de los pecadores dice: bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Aleluya. Es curioso ver que hasta el Salmo 104 la palabra aleluya no aparece. Es la primera vez que aparece en todos los salmos. ¿Sabéis lo que significa aleluya? Por fin. Ale, por, luya, fin. No quiere decir eso. Así es como lo usamos nosotros. Decimos, cuando sucede algo que queremos, decimos aleluya. Hoy no está Manuel para corregirnos, pero no significa eso. Aleluya significa alabad al Señor. Alabad al Señor. Y es una palabra o es una frase que los levitas decían para que animar a la gente, ¿no?, para invitarles a alabar al Señor. Pues la misión de la Iglesia se puede resumir en esta palabra: aleluya. Porque nuestra misión es la de invitar al mundo a adorar a Dios. Nuestra misión es invitar al mundo a adorar al Dios que ha enviado a su Hijo a morir en una cruz para cuidar y para restaurar su creación. Nuestra misión es predicar que para los males de este mundo, para todo el sufrimiento, para el pecado del hombre, solo hay una solución, que es la sangre de Jesús. Esta es la provisión que el Padre ha hecho para cuidar y para restaurar a su creación. Y es la provisión que Dios ha hecho, que el Padre ha hecho, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Recordemos esta palabra porque esta es nuestra misión como Iglesia: invitar a los que están fuera a venir y adorar al único Dios verdadero. Acabamos, ya que os lo sabéis también, vamos a acabar diciendo todos juntos la primera frase del credo apostólico, que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pues Señor, te bendecimos, te adoramos y te damos las gracias, porque tú eres un Padre creador y eres un Padre cuidador. Y te amamos, Señor, y queremos hacer tu voluntad, y te rogamos que ahora nos ayudes a cada uno de nosotros a cumplir con la misión que nos has dado de invitar a este mundo a adorarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.